buenas noches, bienvenidos a su espacio de encuentro económico con Julio Villagrán. Gracias por sintonizarnos. Quiero desearles un feliz año 2018 a todos nuestros televidentes, que sea un año lleno de bendiciones, que sea un año próspero para todos en casa. Gracias por permanecer con nosotros en Encuentro Económico. Y vamos a hablar sobre la competencia en los mercados nacionales. ¿Cuál es el nivel de competencia que tenemos en El Salvador? Me acompaña nada más y nada menos que Celina Escolanzuay. Ella fue superintendenta de competencia de 2006 a 2009, si no me equivoco. Nos acompaña Celina, gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias, Julio. Es para mí un gusto agradecer a TVX por la invitación que se nos hace a participar en este programa con un tema tan importante como es los niveles de competencia en los distintos mercados nacionales. Aprovechar también para desearle a los amigos televidentes un próspero 2018. Bueno, yo quiero presentarte mis respetos y mi admiración por el trabajo que hiciste en Superintendencia de Competencia y por eso estás aquí, porque no quiero que nos contés de primera mano cómo ves el mercado a nivel de competencia. Quiero contarles a todos que Celina tiene una amplia experiencia en el ámbito del derecho de competencia, es abogada de la República, fue superintendenta de competencia de 2006 a 2009, es magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia en la actualidad de la Sala Constitucional. Es experta en temas de comercio internacional, aduanas, competencia y derechos de energía. Esa es nuestra invitada esta noche, con quien vamos a compartir junto a ustedes los temas de competencia. Quédese, hay cosas interesantes que usted y yo vamos a aprender esta noche de nuestra invitada. Ya regresamos. Ya estamos en Encuentro Económico con Julio Villagrán. También les recuerdo que pueden sintonizar Radio La Clave 92.1 FM y poder en simultáneo disfrutar de su espacio Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche vamos a hablar sobre el nivel de competencia en los mercados nacionales. Me acompaña Celina Escolanzuay, ex superintendenta de competencia, con quien vamos a hablar sobre estos temas. Desde los años 90, Celina, los mercados nacionales se desregularon. Vino todo el proceso liberalizador de los mercados en América Latina. Chile fue un ejemplo muy fuerte para nosotros y eso implicaba que los actores quedaban sueltos, que las empresas nacionales e internacionales quedaban prácticamente a su libre albedrío, pero había que crear legislación sobre esto. Se tardaron mucho las autoridades en crear una legislación de libre competencia, en El Salvador. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque me remonta a tiempos memorables, como fue todo ese proceso de burocratización de la economía en El Salvador. Entonces yo era asesora en el Ministerio de Economía y estábamos propiciando toda la apertura comercial, que obviamente pues los agentes económicos, sobre todo los inversionistas extranjeros, demandaban, entre otras cosas, que hubiese una legislación en materia de competencia. ¿Por qué? Porque ¿Ellos la pedían o ustedes querían hacer? Vamos a ver, era una obligación constitucional que venía desde que somos república. La primera constitución de El Salvador ya contenía una disposición que prohibía los monopolios naturales y únicamente era permitido a favor del que el Estado los realizara en cabeza propia. Luego, más adelante, en los años 50 más o menos, se modificó la Constitución y también se permitió que los gobiernos locales pudieran realizar algunas actividades monopólicas. Sin embargo, desde la Constitución del 83, esa disposición estaba vigente y no es sino hasta el año 2004 que se aprueba la Ley de Competencia y se le da un año de vacatio legis. Entra en vigencia justamente el 1 de enero del año 2006, es decir, prácticamente 23 años, 25 años más tarde de la Constitución. Que llegó tarde, llegó. Yo creo que eso es lo importante y desde la creación de la Superintendencia de Competencia, que es una entidad técnica, apolítica, digamos que ha sido pionera en su rol de promover competencia y también dentro de la esfera de la defensa de competencia ha tenido también investigaciones importantes en algunos sectores de la economía que presentaban fallas. El asunto, Julio, como tú bien lo decías,
con la liberalización de los mercados se eliminaron muchas barreras arancelarias. Estas barreras arancelarias dejaban prácticamente a la buena de Dios a los agentes económicos que competían en ciertas actividades económicas importantes que tenían efectos transversales. Muchas de ellas estaban en manos del Estado, como por ejemplo electricidad, las telecomunicaciones, los ingenios, entre otros. Entonces estaban, digamos, con regulaciones que no eran las adecuadas. Sin embargo, es necesario prever que los agentes económicos que se ven amenazados con el ingreso de nuevas inversiones tengan como estrategia comercial, por ejemplo, ponerse de acuerdo para impedir el ingreso de un nuevo entrante o bien impedir el crecimiento de un pequeño comerciante. Yo quisiera regresar un poquito atrás, Celina, con el planteamiento de la liberalización de los mercados. Liberar un mercado significa que el Estado, como tal, no tiene injerencia en ese mercado. Que el Estado no puede controlar, por ejemplo, el tema precios. Puede tener normativas, pero no controlar precios. Que todo se maneja de manera muy libre. Y ese era como los temores que muchos teníamos, ¿verdad? Que los procesos regulatorios, energía eléctrica, telecomunicaciones, combustibles y todos estos temas quedaran, como tú dices, a la buena de Dios de las grandes corporaciones. Pero el Estado se debe desligar totalmente de esto o no. Depende, si son actividades que en sí mismas constituyen monopolios naturales, por ejemplo, en el caso de la energía eléctrica, vamos a hablar de lo que es la distribución y comercialización, lo que es el posteado, pues no vas a replicar esa infraestructura porque resulta demasiado onerosa. Entonces, ante la falta de competencia, lo que el Estado realiza o está en deber de hacer es regular el mercado como tal con una legislación que, por ejemplo, le pone condiciones y requisitos a los agentes económicos que quieren prestar servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica. Digamos, en el tema de energía eléctrica, ¿se creó una ley? Se crea la ley de electricidad, la Ley General de Electricidad, y se crea la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones. Aquí se le da el rol para regular la actividad. Ahora bien, en cuanto a regular precios como tal, digamos que en un estado de economía de libre mercado y habiendo una autoridad encargada de promover y de defender la competencia, la antítesis de esta sería que el Estado como tal regule precios. Sin embargo, vamos a ver, la política de competencia tiene que ver con otra serie de políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, de la salud pública, el Estado puede tutelar el bien de la salud regulando precios. Esto no significa que más adelante la autoridad de competencia pueda hacer recomendaciones de cómo mejorar los niveles de competencia si esto se pone en peligro. Y de hecho, cuando se dio la ley de medicamentos, creo que la superintendencia hizo otro estudio de condiciones de competencia e hizo recomendaciones concretas. Pero ciertamente tú ves que hay mercados con regulación de precios, por ejemplo, el gas propano, y que se justifica a partir de que las familias salvadoreñas requieren recibe un subsidio también. Claro, que tienen necesidad de esto para poder subsistir. Entonces, la autoridad de competencia no es un regulador como tal. La autoridad de competencia es encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados. Creo que es importante que los televidentes entiendan que la autoridad de competencia no va a defender intereses de agentes económicos, va a defender el interés de que estos agentes económicos realicen sus actividades económicas sin hacer ninguna trampa, es decir, sin ponerse de acuerdo para fijar precios ni repartirse el mercado o, en otros casos, para abusar de su posición de dominio en detrimento del consumidor y de la eficiencia económica. Porque, digamos, lo más importante de un mercado libre, o sea, ese es teóricamente así lo entendemos, así lo asumimos, que la libre competencia le va a generar beneficios al consumidor y que va a generarle al país
es estabilidad económica, que más empresas interesadas en participar de los mercados y todo esto. O sea, pero en esencia, Celina, el tema es libre mercado tiene que resultar en un beneficio para los consumidores. Es correcto. Y el papel de los reguladores es determinante, porque el regulador tiene que verificar, por ejemplo, en el caso de combustibles, tenemos una dirección de hidrocarburos que tendrá que velar a través del Ministerio de Economía porque la calidad de los productos que recibe el consumidor minorista en las estaciones de servicio sea la indicada. Vamos a seguir platicando de esto. A mí me interesa ver desde el inicio de la Superintendencia de Competencia, que tú estuviste ahí, cuáles fueron los casos emblemáticos que comenzaron. Y cualquiera puede decir, bueno, la Superintendencia de Competencia o el actual superintendente deben recibir grandes presiones de los grupos de poder, de estas grandes corporaciones que no quieren que ninguna autoridad les esté llevando la medición de su actuar, que esté viendo los problemas oligopólicos, monopólicos, abusos de posición de dominio, todas estas cosas que no quisieran. Vamos a hablar de eso con Celina, ella tiene mucha experiencia y nos va a contar. Acuérdense del caso de las empresas petroleras también. Yo también estuve participando de alguna manera en este tema y bueno, la batalla, digamos, en ese tema fue muy fuerte. Vamos a regresar platicando de estas cosas. Estamos de regreso en Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche platicando con una gran amiga, una gran profesional en temas de competencia. Celina Escolán Suay es nuestra invitada esta noche, platicando sobre los niveles de competencia en los mercados salvadoreños, aquellos que están a través de Radio La Clave 92.1 FM. Gracias por sintonizarnos. Gracias a aquellos que a través de las redes sociales, en Facebook como Encuentro Económico, en Twitter como @encuentro_e. Y también quiero decirles, si usted quiere ver los programas que aquí hemos emitido en Encuentro Económico, vaya al canal de YouTube de Encuentro Económico y va a encontrar todos los programas que aquí hemos realizado. Hoy puede en la noche buscarlo y tenerlo ahí, ponerle el programa que usted prefiera, el día que usted prefiera, la hora que usted prefiera, para que cómodamente pueda aprender un poquito sobre los temas económicos. Celina, este trabajo de la construcción, de la legislación, de la organización, la superintendencia, llevó mucho esfuerzo de las autoridades, pero ya cuando comenzó el partido ustedes tenían que enfrentar temas bien difíciles. La gente siempre habló de energía eléctrica, telecomunicaciones, inclusive de aerolíneas, de bancos. La gente ha querido de que hayan regulaciones más claras sobre esto. ¿Qué temas fueron los primeros que comenzaron a llegar con ustedes para que ustedes se comenzaran a divertir estudiando? Bueno, sí, gracias por la pregunta. Uno de los temas pioneros fue el tema de combustible, donde tuvimos una participación activa y de hecho creo que es uno de los casos que tuvo una sanción bastante elevada de conformidad al nivel de multas que existían hasta noviembre de 2007. La multa fue como de $800,000 a cada uno de los agentes. Recuerdo que recibimos una cantidad de denuncias desde el primer día de labores. El equipo era muy pequeño, estábamos todavía en la gestión de los recursos financieros. Aprobar el presupuesto fue una tarea bastante difícil por los niveles de las prestaciones salariales y sociales de los empleados y todo lo que implicaba la instalación de la superintendencia. Pero bueno, el caso de combustibles es un caso también complicado porque es una de las prácticas verticales que se conoce como abuso de posición dominante y que requiere de un análisis eminentemente económico. Y hablando de niveles de competencia en aquel momento, en el mercado de telecomunicaciones y en el mercado financiero nos aparecían niveles de concentración bastante elevados, ¿verdad? O sea, el mercado en muy pocas manos. En muy pocas manos, en algunos casos, diría yo que a pesar de que había concentración, por ejemplo, en los temas financieros de las fusiones, vimos que, no obstante los niveles de concentración, no habían barreras a la entrada, ni estratégicas, ni legales.
Eso implicaba que cualquiera podía ingresar, a pesar de que para realizar una inversión en banca hay requisitos y hay un regulador, la Superintendencia del Sistema Financiero, pero también había rivalidad. Entonces nos encontrábamos que en algunos casos había concentración, pero no habían barreras y había rivalidad, y habían otros casos como el de combustibles, que había unos niveles de concentración elevadísimos, habían barreras, había poca rivalidad y se configuraban algunos de los supuestos que la ley establece como abuso de posición dominante, y en aquel momento se sancionó a 2 empresas, que eran Esso y Shell, que ostentaban un poder de mercado conjunto porque tenían la refinería conjunta. Entonces ellos podían desde aguas arriba hacia abajo, hasta el minorista, prácticamente controlar toda la estrategia y la política. Este caso demandó, creo que 24 meses, para que los televidentes entiendan que los procesos de investigación de la autoridad de competencia no son tan rápidos como uno pudiera imaginar, por ejemplo, en la Defensoría del Consumidor. Y así uno ve que no superan los 2 dígitos estas investigaciones. Y como repito, es un estudio eminentemente técnico, económico, legal, ¿verdad? Pero matizado prácticamente con cuestiones muy técnicas. Otro tema que tú podías ver... Pero antes de esto yo quería decirte, porque al final estas 2 empresas petroleras las multan, pero aquí hay 2 cosas, Celina. Uno es pagar una multa y la otra es el cese de la práctica. Sí. Que son cosas diferentes. Por ejemplo, los gasolineros decían en su momento, y a mí que me interesa que el Estado cobre una multa, eso no me solventa el problema. El problema es que cese la práctica. ¿Cómo quedó al final este caso? Bueno, los televidentes tienen que entender que la autoridad de competencia juega un rol en la investigación y la sanción de una práctica anticompetitiva, entre otros, y una vez queda firme en sede administrativa, es decir, que no es necesario ni siquiera agotar el recurso de revisión, los agentes económicos que se sientan agraviados pueden recurrir a la justicia, es decir, a la sala contencioso administrativo si hay un vicio de legalidad en el procedimiento, o a la sala de lo constitucional si hay una violación a un derecho fundamental. En este caso, los agentes económicos recurrieron a la sala contencioso administrativo. Esta adoptó una medida cautelar, que justamente es lo que dice Julio, suspendió la orden de cese, dejó abierta la obligación de pagar la multa. La Fiscalía ejecutó esta multa, creo que la pagaron parcialmente hasta que se concluyó todo el proceso, pero ese caso lamentablemente todavía está pendiente de justicia en la sala contencioso, no se ha resuelto. Y decir que la multa no es lo más importante, como dices tú, Julio. La multa, digamos que es un elemento para disuadir una conducta, pero lo más importante es el cese de la práctica anticompetitiva, porque desde el 2007, que esta práctica había iniciado tiempo antes de la entrada en vigencia, hasta la fecha podría haberse mantenido esa política en detrimento del interés del consumidor. Estos casos muchas veces inclusive tienen resonancia internacional, Celina. En el caso de las empresas petroleras no lo hubo. ¿Cómo no? Yo creo que lo más importante para las empresas transnacionales, porque digamos que los agentes económicos están como prestos a colaborar. Muchas veces la gente se pregunta, es que a esto les afectaron, hasta allá rebotó la noticia. Fíjate que ellos fueron muy colaboradores a la hora de pedir información, ellos la dieron, pidieron plazos, y por eso se llevó tanto tiempo la investigación también. Sin embargo, creo que lo que más golpea a un agente económico en estos casos de transnacionales que cotizan en bolsa es la sanción moral, es verdad, porque esta noticia, la superintendencia desde sus inicios tenía un boletín que lo traducía a varios idiomas y lo transmitía a todas las autoridades de competencia que se encargaban de hacerlo público y notorio. Esto obviamente alegaron que se estaba dañando la imagen de la empresa, pero realmente aquí era una obligación de transparencia, de dar a conocer las decisiones de la autoridad a la población para que se entendiese el beneficio que tiene la competencia al consumidor. La última pregunta de este bloque.
Hubo que haber formado muchas personas en niveles de competencia de parte de ustedes, académicamente, a nivel de investigaciones. Hay un intendente económico, hay uno legal, porque esa fuerza que ha ido cobrando la Superintendencia de Competencia tiene una base muy técnica, Celina. Sí, Julio, y diría yo que uno de los fuertes de la institución fue contar con ese equipo de hombres y mujeres que dieron mucho más del tiempo laboral exigido para poner en marcha. Era gente muy bien capacitada, muchos de ellos ahora todavía están, el intendente económico y el intendente legal. Eran gente con trayectoria institucional, venían de Banco Central, de la Corte Suprema, y como digo, los economistas y junior y los economistas senior también, al igual que los abogados con muy buena formación, pero sí hubo que invertir en capacitaciones en el exterior. También se tuvo ayuda de todas las autoridades amigas que mandaron capacitadores a completar nuestros conocimientos. Vamos a ir platicando, Celina, si te parece, de otros casos emblemáticos que llegaron, aparte del tema combustibles. Hubo casos que, por ejemplo, el tema de harinas, ¿verdad? Que es un tema que hasta hace poco se ha estado ventilando también. El tema agropecuario, no sé si han habido situaciones sobre estos casos. El tema de la banca, que ya comenzaste tú a hablar. El tema de las aerolíneas, que mucha gente dice, mire, que había un monopolio, ¿verdad? Y los pasajes de los aviones muy caros, porque había mucha concentración de las empresas. De eso quiero que sigamos platicando. Excelente. En el siguiente bloque. Gracias por quedarse con nosotros. Recuerde que estamos también a través de Radio La Clave, 92.1 FM. Ya volvemos. Estamos de regreso en Encuentro Económico con Julio Villagrán, esta noche platicando sobre el nivel de competencia a nivel de las empresas nacionales. Nos acompaña Celina Escolán Suay, ella fue superintendenta de competencia, también es magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, abogada de la República, catedrática. Bueno, mucha experiencia de Celina. Hablando sobre casos emblemáticos sobre la competencia, si una ley de competencia puede normar mercados, debe tener un objetivo de que las empresas, digamos, que comercializan productos y servicios de nuestros países no dañen la economía de los connacionales, no dañen la economía en el caso de los salvadoreños. Y esa es una de las grandes pretensiones, que los niveles económicos de la gente no se vean afectados por ese tipo de conductas, muchas veces abusos de posición dominante, concentraciones, se reparten mercados, vos agarras una zona, vos agarras otra. Hay tantas cosas que la ley abarca, pero hay otros mercados también que sí tenían algunas características muy especiales, Celina, y que ustedes tuvieron que enfrentar. Pues este caso de harina de trigo que tú mencionabas es uno de los casos primero de carteles, de acuerdos entre competidores por una división del mercado. El cartel es un grupo de empresas poniéndose de acuerdo. Son los agentes económicos que supuestamente compiten porque son independientes y cada uno pues está tratando de adquirir mayor parte del mercado, más consumidores que lo demanden. Y en este caso el detonante fue la subida del pan en el año 2007 y se inició una investigación en la superintendencia. Inicialmente era un estudio de condiciones de competencia. El propósito de este estudio no era sancionar, Julio, pero se empezaron en las entrevistas que se tuvieron con dos agentes económicos que eran las dos únicas molineras que competían en el sector de harina de trigo, porque nosotros no somos productores de trigo, entonces somos importadores y en estas plantas se procesaba el producto. En estas entrevistas que se tienen con distintos agentes económicos, empezamos a tener indicios muy fuertes de un presunto acuerdo entre competidores. Pero la Superintendencia de Competencia, la autoridad encargada de aplicar la ley y de sancionar conductas anticompetitivas, no solamente tiene que hacer una imputación, sino que lo más importante es construir o obtener las pruebas con las cuales
se le va a hacer la atribución específica al agente económico. ¿De cuántas empresas hablábamos, Celina? Eran dos, era un mercado ¿De dos duopólico. Un mercado con mucha homologación, si queremos, en el producto, muy fácil de monitorearse, si había un acuerdo entre ambos, y la investigación inicia con un allanamiento en las instalaciones de los dos establecimientos, uno ubicado en Santa Tecla y el otro en el Boulevard Venezuela, las dos molineras, y en ese registro con prevención de allanamiento fuimos al juez, ahí obtuvimos las autorizaciones para poder realizar la pesquisa, obtuvimos evidencias de este acuerdo entre competidores. ¿Ustedes tienen la potestad de hacer allanamientos? Sí, pero con autorización del juez. ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental que prescribe la Constitución que nadie puede ser violado a su morada. Entonces, en ese sentido, fuimos a los dos diferentes jueces, obtuvimos el permiso, se nos otorgó, ingresamos y obtuvimos evidencias. 5 meses más tarde, fueron sancionados con una multa aproximadamente de 1.200.000 cada una. Este caso es el único, creo, que se ha realizado un registro con prevención de allanamiento. Pero mira, son prácticamente dos empresas. Este es un, tú dices duopolio. Si se ponen de acuerdo, estamos hablando de prácticamente una práctica monopólica. Es correcto. ¿Y cuál es el parámetro que toman? Yo me estaba imaginando, ustedes, digamos, viendo dos empresas funcionando normalmente, todo el mundo comprando, comercializando, pero ¿cuál es la señal que se detecta para decir, estas dos empresas, hay algo en esto que no nos gusta? La estabilidad de sus cuotas de mercado durante el tiempo. Había un estudio previo. O sea, tenían dividido el mercado. Y no había como desafiabilidad de ninguna, llamaba la atención si eran rivales, ¿por qué no buscaban superar? Y en una de las entrevistas con los panaderos, con los clientes de estas dos, cuando una buscaba a la otra, al otro agente económico para que le proveyese del producto, inmediatamente el gerente general llamaba al gerente general de su competencia para avisarle que uno de sus clientes estaba tratando de pasar al otro cliente. Entonces esa es una señal en que había realmente un entendimiento, había un intercambio de información sensible. Porque de no tocarse los clientes también. De no tocarse los clientes para mantener sus cuotas. Este cartel, este acuerdo entre competidores, cuando se hizo el allanamiento, se visualizó que podía estar teniendo efectos en más de una de las naciones centroamericanas y un país del Caribe. Esto es interesante de cara a lo que uno ve en otras latitudes, como por ejemplo en la Unión Europea, cuando hay un acuerdo entre competidores, un cartel que abarca más de 2 o 3 países de la Unión Europea, la jurisdicción la tiene la Dirección de Competencia de la Unión Europea y persiguen, y este registro con prevención de allanamiento se realiza en cualquiera a la misma hora. Al mismo momento. ¿Para qué? Para eliminar una práctica, erradicarla de toda la región. Y es que los agentes económicos, Julio, tú sabes, son los mismos en los mercados de telecomunicaciones, de electricidad, en toda Centroamérica. No digo que todos estén acartelados, porque eso hay que probarlo, pero sus políticas, sus estrategias pudieran ser parecidas. Y si está ocurriendo algo en El Salvador, pues, por ejemplo, en Honduras, que hay una autoridad de competencia, deberían de investigar a ver si no se está replicando este tipo de práctica anticompetitiva. Mira, pero también en aerolíneas, los salvadoreños siempre decíamos lo mismo, que prácticamente dependíamos o seguíamos dependiendo de una sola empresa y que los precios eran demasiado elevados y la gente decía, hasta hace poco, o alguno dice que es más fácil viajar, es más barato viajar a Europa para la gente que va de Estados Unidos que venir a Centroamérica. Y en el caso de aerolíneas también hay investigación. Se hizo una opinión allá por el año 2007 respecto a un convenio que se iba a suscribir de manera centroamericana y que a juicio de la superintendencia
podía tener efectos limitantes a la competencia. Pero las opiniones y estos estudios no son de carácter vinculante. Más adelante, creo que en el año 2014, la Autoridad de Competencia hizo un estudio de condiciones de competencia, y aquí lo interesante es que los televidentes también se formen una opinión informada, y es que no solamente los agentes económicos pueden perjudicar la competencia por prácticas anticompetitivas, también acciones del Estado, de los entes reguladores, pueden afectar la competencia. ¿A qué me refiero? En ese estudio de condiciones de competencia en el mercado aéreo, de transporte aéreo de pasajeros, la superintendencia detectó fallas en la ley de aviación civil y fallas que constituyen barreras legales que impiden el ingreso de nuevos entrantes. Otros competidores. Sí, por ejemplo, celebrar audiencias y darle opinión a los agentes que ya están, pedir una fianza a los agentes que quieren operar una aerolínea, y los que ya están, a esos no se les pide. Esos tratamientos que no son equitativos pueden limitar la competencia. Entonces es importante entender que la superintendencia también hace recomendaciones de política pública para que sea el Estado el que las adopte, pero aquí se requiere también de una voluntad política. Es cierto que el presidente de la República tiene iniciativa de ley a través de sus ministros, en este caso, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, que de él depende CEPA, pues como autónoma está colgada dentro de sus atribuciones, y también a él le corresponde como Estado, el Ministerio de Economía, promover la competitividad del país, pero también los diputados, la Asamblea Legislativa, puede adoptar esta recomendación eliminando estas disposiciones legales que permitan el ingreso de nuevos entrantes a partir de la eliminación de barreras. En el último bloque vamos a platicar, Celina, si te parece, sobre, en general, cómo estás viendo los niveles de competencia, cómo estás viendo la actuación de la superintendencia en este momento, cómo estás viendo el tema de la legislación, si vamos procurando más leyes para beneficiar los mercados, para proteger a los consumidores también. De eso quiero que platiquemos en el último bloque de Encuentro Económico. Quiero recordarles que también pueden visitar Altavoz SB, es nuestro sitio en el cual estamos colocando material importante, material económico para ustedes. Por ejemplo, Mirada Económica, un microespacio que tenemos para ustedes. Pueden buscarlo en Altavoz SB. Ese es el sitio que usted debe buscar a partir de este momento y enterarse de algunas cosas económicas importantes en nuestro país. Ya regresamos. Estamos en el último bloque de Encuentro Económico con Julio Villagrán. Esta noche platicando con nuestra amiga Celina Escolán Suay, ex superintendenta de competencia, magistrada de la Corte Suprema, magistrada suplente de la Corte Suprema de Justicia, viendo el tema de los niveles de competencia en el país, en los mercados nacionales. Celina tiene amplia experiencia en estos temas. ¿Cómo ves tú en general, Celina, así como para ir aterrizando un poquito, esos niveles de competencia, cómo el Estado ha asumido ese rol, ¿verdad?, de procurar mercados más sanos, porque al final lo que busca es una sanidad de mercados, que la gente no esté abusando de los consumidores? Yo sí creo que hay una gran deuda del Estado también en proteger más a los consumidores, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí sanidad para las empresas. No se trata de fastidiarle la vida a nadie, no se trata de obstaculizarle la vida a las empresas, sino que todos compitamos con normas, con el rayado de la cancha, con el árbitro que dicta las normas dentro del partido. De eso creo que se trata. Sí, bueno, yo creo que en general uno pudiera revisar los casos de sanciones por actividades económicas y varían, pero sugiere que hay como comunes denominadores en mercados regulados, ¿verdad? Esto puede significar que hay una mala regulación o puede haber un pobre rol del regulador respecto a esa actividad económica, electricidad, telecomunicaciones, sector financiero, el sector portuario, aeroportuario, el sector combustibles. La superintendencia está haciendo su rol
en investigar y sancionar lo que encuentra. Eso no significa que nuestro mercado está totalmente siendo anticompetitivo. Debemos de partir de la buena fe y que los agentes económicos están realizando sus actividades económicas de acuerdo y con respeto a las leyes. Sin embargo, si llama la atención una actividad que en detrimento de la competencia está teniendo rentabilidad, pues la autoridad va a sancionar. Sin embargo, y lo decía en el bloque anterior, es importante la actividad de promoción de la competencia que la autoridad realiza y que probablemente no se le presta la debida atención, ha tratado de socializarlo, es una deuda. Yo creo que la cultura de la competencia se construye a partir de los estudios, las recomendaciones, de dar a conocer los casos firmes, y esto lo dejo después. Y la autoridad ha hecho una serie de estudios de condiciones de competencia en electricidad, telecomunicaciones, sector financiero, transporte aéreo de pasajeros, huevos, pollo, queso, fertilizantes, en fin, mantecas, una cantidad de actividades económicas que tienen efectos transversales en la población, son importantes. Y estas recomendaciones, los destinatarios son entidades del Estado. Y voy a mencionar los que son recurrentes, los VIP, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Secretaría Legal de la Presidencia. Esto como que te pone de manifiesto qué pasa con estas recomendaciones, porque por un lado tenemos que los niveles de competencia pueden afectarse por prácticas anticompetitivas, pero también los niveles de competencia pueden estar siendo afectados por regulaciones del pasado, de una economía que era pro negocio, no pro mercado, que tiene probablemente algunas distorsiones en cuanto a incentivos y a estímulos a actividades económicas. No digo de que no haya que estimularlas, pero hay que revisarlas porque tampoco hay que estar ayudando actividades que no pueden mantenerse en el mercado porque no son eficientes, no innovan. Puede ser, Celina, que digamos la autoridad con todos sus procedimientos, disposiciones, puede ser que la autoridad esté facilitando a una empresa o esté beneficiando a una empresa con algunas disposiciones. Puede ser el caso. Por ejemplo, en el caso de aerolíneas, tanto que se dijo de eso. Fíjate que yo recuerdo uno más palpable que era en el mercado de combustibles. Era un hangar que vendía gasolina y los hangares de alrededor tenían incentivos fiscales. Es decir, ellos no pagaban los impuestos del combustible para la aviación y a este hangar que estaba en el mismo lugar, no tenía ese incentivo. Se le cobraban. Entonces nosotros hicimos una recomendación al Ministerio de Hacienda, también es un destinatario, en el cual le decíamos, mire, este beneficio, este incentivo que usted le está dando, primero revise sus facultades legales porque nosotros no encontramos ninguna atribución para dar este tipo de incentivos. Y segundo, si lo va a regular, pues mire de darlo y de dar un tratamiento equitativo, ¿verdad? Como repito, estas recomendaciones no son vinculantes, pero sí mejorarían el nivel de competitividad del país, el nivel de competencia. Y también creo yo que la coherencia de las políticas públicas, incentivos, el Ministerio de Hacienda tiene derecho, el Ministerio de Economía podrá también generar algunos incentivos para atraer inversiones, etcétera, pero tiene que ser revisado y que esos incentivos tengan un plazo, porque no vale el que vas a dar un incentivo a una actividad económica y a otro que está en esa misma actividad va a tener que pagar todos los costos. Y la Oficina Nacional de Inversiones creo yo que es importante que juegue un papel mucho más protagónico en cuanto a que si ya se descubrieron que hay actividades con pocos agentes económicos, ¿por qué no trabajar en traer agentes económicos nuevos en ese mercado a que incursionen? ¿Por qué no incentivar ese tipo de actividades, diría yo? Entonces, la autoridad de competencia está haciendo su trabajo, pero a mi juicio lo está haciendo sola. Es un ave solitaria. Todas estas recomendaciones de densos estudios, creo yo que no han gozado de el beneplácito, probablemente a quienes se les han dirigido, ni de la voluntad política de querer mejorar las condiciones de competencia. ¿Nos falta legislación, Celina? Bueno, yo creo que la ley de competencia, si recordamos, Julio, la ley de competencia se empezó a discutir en 1992 después de los acuerdos de paz,
cuando se creó la Dirección de Consumidor de parte del Ministerio de Economía, que estoy de acuerdo contigo, que tiene que reforzarse, empezó a gestarse ya lo que era una ley de competencia, el 92. De ahí hubo 28 proyectos de ley hasta que llegue el 2004. Creo que fueron 3 legislaturas, 4 presidencias y varios ministros los que pasaron de Economía con este proceso de ley. Finalmente, en el año 2004, pues se aprueba la ley de competencia. A estas alturas, pues yo creo que la ley tiene que mejorarse. Hay sendos proyectos de reforma que están siendo discutidos, que han estado siendo discutidos, pero yo creo que ello obliga a una nueva ley, porque lo que yo advertí en la última revisión a la que me invitaron es que la mitad de los artículos hay que remozar. Tú no dices hacer reformas, sino tú dices crear una nueva ley. Es que prácticamente tocan todo el marco legal y creo que sí es importante. Habrá que tener cuidado en el tema de concentraciones, habrá que tener cuidado en no perder facultades como el registro con prevención de allanamiento, que hasta la fecha no sé por qué no lo han vuelto a hacer, pero que es importante para tener evidencias contundentes de prácticas anticompetitivas para no hacer imputaciones falsas. Y creo que lo último que yo te podría decir es esta coherencia de políticas públicas. La superintendencia debe de articular en el gabinete económico con su política y definir una política de competencia de largo plazo y también trabajar ya a nivel de región. Julio, yo creo que el tema de combustibles que tú has estado impulsando a través de la federación que he visto en los periódicos es importante porque los mercados ya son mercados mucho más ampliados y en otras latitudes a eso se están centrando. ¿No te da miedo, por ejemplo, en el tema del agua, que se pueda privatizar y que podamos tener monopolios concentrados manejando el tema agua, que a mucha gente lo está diciendo, Celina? Pues yo creo que no hay que tener miedo a descentralizar servicios, a privatizar, pero yo creo que la regulación sí debe de ser suficientemente discutida con todos los agentes, es decir, que no venga una ley, como decimos, de madrugón, que todos los agentes y la sociedad civil pueda involucrarse, que se cree un ente independiente, autónomo y apolítico para que pueda aplicar a plenitud una ley, porque el problema a veces no está, son leyes muy buenas, pero los aplicadores realmente no es gente que puede en su entorno aplicar la ley de manera objetiva. Yo escuchaba a un experto en temas de mercado de combustibles, en el caso, decir, mire, que lo que pasa es que liberan mercados, abren mercados, liberalizan mercados, pero no crean legislación. Y esa es la clave, no crear legislación. Por ejemplo, el mercado de combustibles en el país no tiene una legislación que norme, y tú lo sabes, el comercio de combustible. Y pueden haber otros mercados. Pero se dice, es que hacen eso, pero no le crean legislación. Por lo tanto, decía, falta legislación en algunos sectores vitales de la economía nacional. Habría que revisar, porque yo creo que también se está sobredimensionando los marcos legales en el país y un poco es difícil como tener coherencia de uno con otro. Si tú ves, te remontas a 100 años, teníamos un código civil que estaba refundido todas las disposiciones. Claro, los mercados van cambiando y obligan a hacer ajustes y a emitir la normativa necesaria. Pero yo creo que esta normativa debería de centrarse en darle pautas al aplicador. Todas esas discrecionalidades tienen que ser regladas, porque de lo contrario se cometen actos arbitrarios en muchas ocasiones. Hablábamos fuera de micrófono que, por ejemplo, en cuanto a las multas en materia de combustibles o en materia de minería, son multas excesivas, ¿verdad? Desproporcionales al daño causado. Desincentivan a la gente. Y que eso puede hacer que un agente económico en un sector determinado por una multa termine saliendo del mercado. Y no ese es el propósito de una sanción, sino es disuadir. Entonces, en algunos casos habrá que ver si se justifica la emisión de una legislación o ajustarla, ¿verdad? Todo para facilitar el comercio, para facilitarle a los consumidores y facilitarle a la administración la aplicación de las leyes. Celina, te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este espacio. Creo que hemos aprendido todo bastante sobre el tema de competencia
Esperamos tenerte nuevamente por acá. Con mucho gusto. Esta es tu casa. Cuenta conmigo. Están las puertas abiertas para que podamos seguir discutiendo. A veces hay temas puntuales de los cuales pudiéramos hablar luego, ¿verdad? Por supuesto. Con tu experiencia, y quedas invitada. Un gusto. Amigos televidentes, buenas noches. Bueno, a todos ustedes en casa, gracias por haberse quedado con Encuentro Económico. Recuerde, Altavoz SB es el lugar, el sitio que usted debe visitar. Ahí va a encontrar Mirada Económica, un nuevo espacio que hemos creado para que usted se entere de algunas cosas económicas importantes, así en una capsulita muy breve. Será hasta la próxima. Pasen todos muy buenas noches.